Los hábitos de consumo están cambiando. El servicio de alquiler de prendas y accesorios está revolucionando el mercado español. Hoy hemos venido a La Más Mona, una de las marcas de referencia que ofrece este tipo de servicio, para conocer cómo funciona. Acompañadme. Bueno, hoy estamos con Polo Villamil, CEO y fundador de La Más Mona. ¿Qué tal, Polo? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí en vuestra sede, ¿no? Digamos, ¿esta fue la primera tienda que inaugurasteis? No, esta es ya, creo que es la cuarta tienda. Empezamos en una tienda a las afueras de, bueno, una tienda oficina en las afueras de Madrid, en Alcobendas, que empezamos con un enfoque mucho más online y pensábamos que, bueno, que la clienta iba a querer alquilar este tipo de vestidos más fácilmente online y bueno, poco a poco nos fuimos hacia una estrategia más retail y nos venimos más a Madrid. Entonces estuvimos en una tienda, bueno, en un primer piso en Génova, luego nos fuimos a otra tienda en la calle Almirante y ahora llevamos aquí en Jorge Juan con Castelló desde el noviembre del 19. Bueno, ¿y cómo surge la Más Mona? Cuéntanos. Bueno, pues yo trabajaba en banca en Londres. Estaba trabajando, bueno, pues llevaba trabajando en el mercado financiero durante ya varios años y bueno, un poco descontento, ¿no?, con todo lo que estaba pasando en ese momento, que era la época de la crisis financiera, bueno, tanto en España como en Europa. Y llegó un momento en el que ya bueno, echaron un montón de gente, entre ellos a mí, y me quedé un poco pensando qué quería hacer con mi vida. Si quería seguir trabajando en ese sector, en ese mundo, quería hacer otra cosa, ¿no? Y entonces estaba empezando a ver pues, nuevas empresas basadas en la economía colaborativa, como era Airbnb, como era City Car Club, destinadas o pensadas como para dar una mayor utilización a las cosas que compramos en nuestro día a día y que por lo que sea terminamos utilizando muy poco, bueno, como son las casas, como son los coches, por supuesto, pero no encontraba el modelo exactamente, no sabía por dónde tirar, ¿no? Y un buen día, pues yendo a una boda con mi novia, descubrí esa problemática, ¿no?, de tengo el armario lleno pero nada que ponerme y de que cada evento tenía que comprarse un look entero nuevo porque, bueno, pues porque no quería repetir y porque quería siempre llevar lo último, ¿no? Sí. Y entonces ahí se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues aquí puede haber un modelo de economía circular en la que se le puede dar más rotación a prendas que se utilizan en muy pocas ocasiones y que puede tener sentido. Sí, que al final a una mujer le gusta siempre como esa faceta coqueta, ¿no?, digamos, de estrenar algo nuevo, que no se repita en las fotos, que los invitados no digan, es que llega el mismo modelito quizás que en la boda de hace 2 años, ¿no? Pero bueno, sí, al final los eventos son así. ¿Y esto en qué año es? Esto lo empecé a montar en el año 2012 y lanzamos justo a finales del año 2012, principios del 13. ¿Y cómo consideras que ha ido evolucionando el negocio? ¿Cómo lo ha ido aceptando también el mercado? Porque en 2013 me imagino que eran únicas o muy pocas las marcas que ofrecían este tipo de servicio de alquiler, ¿no? Sí, había nada, otra servicio de alquiler en Madrid nosotros y bueno, nuestro enfoque fue distinto porque era un enfoque puramente online, con unos modelos bastante caros, bueno, más de alta costura en ese momento y bueno, empezamos con mucho impacto tanto en la media como en redes sociales, como en todo. Mucha gente se hizo eco de nuestro lanzamiento y le pareció una idea genial, pero luego en cuanto lanzamos vimos que la gente no se animaba a alquilar, ¿sabes? Que esa idea tan genial no terminaba de calar en la gente y empezamos a investigar qué estaba pasando, ¿no? Si el producto no gustaba, si lo estábamos poniendo demasiado difícil haciéndolo online, si el precio era caro, etc. Y empezamos pues a hablar un poco con nuestras primeras clientas usuarias, a hacer focus groups con ellas y enterarnos de hacerles estas preguntas, ¿no? Y de estos focus groups que hicimos al principio, pues nos dimos cuenta rápidamente de que querían un sitio físico para probarse, son prendas muy especiales para eventos muy especiales y online no los puedes alquilar porque no sabes, no es una camiseta, no sabes si te va a quedar bien o cómo va, hay 1000 cosas, ¿no? Y necesitas una asesoría también durante ese proceso de prueba, ¿no? Entonces ahí vimos que tener una tienda, un sitio físico donde nuestras clientas pudieran ir iba a ser básico. Y luego, por otro lado, también nos dimos cuenta que nuestras clientas, o por lo menos la clienta española, tampoco era tan marquista, ¿sabes? Sí había alguna clienta que era más marquista, pero básicamente lo que teníamos era que solucionar un problema que era no tengo nada que ponerme para este evento, y si quiero llevar algo mono, si quiero llevar algo actual, pero no necesito llevar un Gucci, no necesito llevar
marcas espectaculares ni demasiado caras, ¿no? Y en base a eso, pues bueno, reestructuramos un poco el modelo y, como digo, pivotamos hacia una base un poco más retail, donde nuestras clientas pues, podían venir a una tienda. El primer momento fue un piso en la calle Génova, showroom pequeñito, nuestras clientas podían venir y nosotros mismos las atendíamos y empezamos a aprender de ellas, ¿no? Qué tipo de vestidos necesitaban, quiénes eran nuestras clientas, para qué tipo de eventos, cuáles eran los miedos que tenían durante el proceso de alquiler, etcétera. Y en base a eso pues, hemos podido ir mejorando nuestra oferta hasta el punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que ha sido sobre todo pues, escuchando a la clienta y estando con ella. Proceso que hubiera sido mucho más difícil si nos hubiéramos empeñado en hacerlo online. Mantenerlo online, claro. Muy importante escuchar a los clientes al final. ¿Y cómo recibían las marcas al principio la propuesta de colaborar, ¿no? Porque al final en el mercado español no había ese tipo de modelo de negocio, para ellos también tendría que ser como algo bastante nuevo, aunque sí que es cierto que a lo mejor en otros países de Europa, como sobre todo los países nórdicos, esto es algo que está a la orden del día, ¿no? El servicio de alquiler. Pues sí, efectivamente, al principio no lo terminaban de ver, pero bueno, decían, bueno, si es un cliente más para nosotros, si les podemos vender, fenomenal. Y empezamos así, nosotros con un poco de presupuesto porque habíamos levantado financiación, bueno, parte de los socios fundadores, parte de amigos, familiares y cualquiera que pasara por la puerta. Pues conseguimos levantar algo de dinero y con eso hacer una pequeña compra inicial, ¿no? Que vimos obviamente que es un modelo complicado, ¿no? En el que no podemos seguir comprando todas las temporadas cosas nuevas porque tenemos un riesgo enorme de stock y tenemos una necesidad circulante todas las temporadas enormes, ¿no? Entonces, a partir de ese momento pasaron dos cosas. Uno, que los diseñadores o marcas empezaron a ver un riesgo de canibalización, de que una clienta que a nosotros nos alquilaba un vestido por 100 euros era el mismo vestido que esta marca estaba vendiendo por 600 en una tienda, y empezaba a haber pues, problemas con sus clientas y con sus canales de distribución, ¿no? Con sus tiendas, que querían que no nos vendieran producto para alquilar, y esto todavía nos sigue pasando. Entonces, bueno, pues eso lo que nos ha hecho hacer es un proceso de educación a las marcas y de hacerles ver que nosotros no somos el enemigo para ellas. Nosotros estamos lanzando y promocionando un nuevo modelo de consumo que va a salir adelante, que va a seguir creciendo en el futuro, porque no tiene sentido el seguir comprando para acumular. La gente cada vez se da cuenta del enorme impacto que tiene la producción de prendas, tanto en recursos del planeta, de agua, y otro tipo de recursos, y las emisiones de CO2 que tiene esta industria, ¿no? Que es la segunda más contaminante del planeta, y está todo basado en un modelo de compramos lo que no necesitamos porque pasamos por delante de una tienda y lo tenemos a 5 euros, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando cambiar ese modelo, el cliente va a cambiar hacia ese modelo y las marcas tienen que cambiar con nosotros. Y una vez que, no solamente eso, sino que se van a dar cuenta de que el alquiler es más rentable que la venta si se hace bien. Nosotros conseguimos darle a cada una de nuestras prendas entre 7 y 10 rotaciones, ¿no? Es como si la vendieras 7 o 10 veces, con un poco más de costes directos, obviamente, porque tiene mantenimiento, tiene una limpieza, etcétera, pero al final, durante toda la vida del vestido, le estás sacando más margen que con una sola venta, y necesitas mucho menos producto, ¿vale? Si 10 clientas están utilizando el mismo vestido, yo no necesito comprar 10 vestidos, necesito comprar solamente uno. Entonces es mucho mejor para el medio ambiente, es mucho mejor para las marcas que van a fabricar menos y ganar más, y es mucho mejor para las clientas que van a poder acceder a lo que quieren cuando quieren y pagar solamente por su uso. Sí, al final es cuestión de tiempo, ¿no? Que poquito a poco se vayan abriendo esas puertas nuevas, sí, y se vaya descubriendo por parte de todo el mundo. Es cuestión de tiempo, pero bueno, está siendo duro también, porque al final somos los únicos, nosotros, que estamos intentando cambiar una mentalidad que está muy arraigada en la mujer española. Muy arraigada porque, insisto, es una industria muy bien engrasada, que viene de muchos años, basada en novedad, 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 y novedad mañana a 15 euros o a 20 euros. Y no solamente las marcas, sino las influencers o la media, sacándolo todo el rato, ¿no? Es una rueda muy bien engrasada que está, bueno, pues promocionando un consumo impulsivo. Poco responsable también. Poco responsable, y que tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, ahora, por gracias a Dios, ahora mismo cada vez hay más viento a favor, en el sentido de que la gente se está dando cuenta de ese impacto que tienen sus compras, ¿no? Que es igual que no dejas el grifo abierto en casa y separas la basura, pues que tengas claro cuál es el impacto que ha tenido y qué ha ido detrás de la fabricación de esa sudadera que pasabas por delante
o de esa blusa y te has comprado por 15 euros, ¿no? Entonces, de momento somos nosotros los únicos que estamos empujando y taladrando con este mensaje, pero es un mensaje que va a calar. No sé cuánto tiempo, es igual sean dentro de 2, 3, 5 años, pero estoy seguro de que va a calar y que muchas marcas se van a sumar a nuestro modelo. Bueno, y una de las cosas que también ha ido evolucionando de la Más Mona, al final, es el tipo de servicio que ofrecéis, ¿no? Porque comenzó siendo para servicio de alquiler de prendas más para eventos, pero ahora también tenéis un servicio de prendas de diario, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. A ver, nuestra visión desde el principio es ofrecer una manera de consumir moda mucho más accesible, mucho más sostenible, que todas nuestras clientas puedan ir a la última, puedan ir monas de una manera responsable, sostenible y sin gastarse un dineral. Y la manera más clara para alquilar, digamos, ¿no? Lo que yo más claro son los vestidos de fiesta, porque son los que menos utilizas y los que son más caros, ¿no? Entonces empezamos por eso, porque ahí vimos la ocasión del alquiler como lo más claro de comunicar y lo que nuestra clienta iba a entender mejor. Pero, como te digo, nuestra misión va mucho más allá. Nuestra misión es conseguir que dentro de 10 años el 5 o el 10% de las prendas de nuestros armarios sean alquiladas. Que sigamos comprando, por supuesto, pero que compremos con cabeza las cosas que vamos a utilizar más, cosas de buena calidad, y que las cosas a lo mejor un poco más especiales, más tendencia, más caras, que no sabes si vas a utilizar más veces, las alquiles, ¿no? Y que esa pequeña porción de tu armario está en constante rotación todos los meses, pues según los planes que vayas a hacer, según el tiempo que haga, según las tendencias, según una marca nueva que hayas visto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión. Empezamos primero con la parte de fiesta, una vez que ya hemos conseguido normalizar bastante el alquiler de fiesta para ese tipo de ocasiones. Queremos ofrecer a nuestras clientas la posibilidad de alquilar prendas también para su día a día, para ir a trabajar, para salir por la noche con sus amigas o con sus parejas, para un fin de semana de viaje, ahora que podemos empezar a viajar, y en definitiva para hacer más eventos y para salir y tal, ¿no? Con un enfoque de que sean prendas un poco más especiales, ¿no? Que vayas a alquilar pues, cualquier cosa que te puedas comprar o que ya tengas en tu armario. Sí, quizás el vaquero del día a día, ¿no? Efectivamente. Y con esto, pues bueno, hemos creado, lo lanzamos pues, en marzo del año 2020, justo al principio un año clave. de la pandemia, y obviamente pues no nos ha ayudado mucho, pero bueno, estamos teniendo muy buen feedback de nuestras primeras clientas que nos están ayudando también a mejorar la oferta que estamos viendo, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Para qué las están utilizando estas prendas? Y distinto cada mes, qué tipo de marcas buscan, etcétera, ¿no? De manera que podamos terminar de mejorar la oferta y que más marcas vean este modelo como una nueva línea de ingresos para ellos, ¿no? La manera de llegar a un nuevo cliente que está cambiando y que va a dejar de comprar tanto. Y bueno, me imagino que también una de las cosas, que a lo mejor te lo estoy contando desde la lejanía, que más puede frenar al consumidor es decir, bueno, ¿y qué pasa con esa prenda que ya ha utilizado otra persona, que al final es como de segunda mano, pero bueno, que al final se siguen, me imagino, unos protocolos rigurosos de lavandería, de costura también? Sí, aquí no lo veis, pero vamos, toda la planta de abajo de la tienda es casi más grande que esto, y esto es nuestro departamento de lavandería, de costurera, donde pues, o bien modificamos cosas que nos piden las clientas que modifiquemos, o limpiamos y mantenemos en perfecto estado todas nuestras prendas, porque nosotros lo que queremos es que nuestras prendas se alquilen, sea el primer alquiler, sea el séptimo alquiler, como si estuvieran nuevas. Tú cuando las alquilas sabías que es una prenda que está nueva, y en el momento en el que ya tiene una pequeña tara, tiene un pequeño tal, se ve un poco de uso, lo que queremos hacer es retirarla, y lo que hacemos son 2 outlets al año para sacar esas prendas. Y una persona interesada, por ejemplo, en alguno de vuestros trajes, ¿qué servicios o qué opciones tiene para poder adquirirlos? ¿En alquiler te refieres o...? Sí. Pues mira, dos cosas. No, aquí tenemos sobre todo dos tipos de cliente. El tipo de cliente que va a una boda, que busca pues, un look completo para ir a una boda, y en ese caso pues, se pone en manos de nuestras estilistas aquí, coge una cita previa. Estamos funcionando con cita previa sobre todo por restricciones de aforo, ¿no? Porque si no se nos llena la tienda, y no, las pocas estilistas que tenemos tampoco pueden atender a todo el mundo desde el principio hasta el final, ¿no? Pero bueno, para la estilista le ayuda, le pregunta qué tipo de evento va, si tiene dudas sobre el protocolo se las soluciona, y le propone una serie de looks completos, ¿no? de cosas para que ella se vea cómoda y se vea perfecta para ir a ese evento. Esos son alquileres que estamos sacando desde los 100 euros a los 150 los más caros, y es vestido y 2 accesorios, que puede ser un bolso, un tocado, una pamela, unos pendientes, lo que sea. Y luego la clienta que está empezando a alquilar la parte de diario, pues es una clienta distinta, es una clienta que
la que tenemos ahora mismo pues sigue yendo a trabajar, tiene que ir a trabajar bien vestida todos los días y aparte de eso pues suele tener una reunión en algún sitio o en otro y poco a poco pues empieza a tener una cena, empieza a tener un fin de semana de viaje, lo que sea, y bueno, la idea es utilizarlas o ayudarlas a escoger las prendas para los planes que tenga ese día, ¿no? Y luego, como digo, los outlets que hacemos son esporádicos, nuestro ADN es más alquilar que vender. No queremos vender, pero al final tenemos que vender las cosas que ya no podemos alquilar, claro. Y la verdad es que ese ingreso nos ayuda a comprar cosas nuevas para el alquiler. Y para una persona, la diferencia entre la persona que viene a por un evento o viene por las prendas de diario, ¿se adquieren de la misma manera? ¿Hay diferentes modelos, un modelo de suscripción? Sí, efectivamente. El alquiler de fiesta es muy sencillo, al final son 4 días lo que lo vas a utilizar, ni siquiera es un día lo que lo vas a utilizar, pero nosotros te lo damos el miércoles o el jueves y nos lo devuelves el lunes. Entonces es un alquiler de 4 días. Se puede ampliar a 8 si quieres, si vas a viajar o lo que sea, ¿no? Lo ampliamos a 8 con un descuento. Y así son casi todos los alquileres de ceremonia, de fiesta. Sin embargo, esta parte de diario, pues como pensamos son cosas que vas a utilizar más veces y queremos que utilices muchas veces, hemos planteado un periodo de alquiler de 30 días, ¿vale? Que los tengas 30 días en tu casa y los puedas utilizar todas las veces que quieras. Entonces, ahí hemos visto 2 maneras de hacerlo. Mucha gente, sobre todo al principio, que dice, oye, nosotros lo hemos planteado desde el principio como un servicio de suscripción, como te decía antes, ¿no? La idea de que cada mes vayas cambiando las cosas según los planes que vayas haciendo o lo que sea, ¿no? Pero claro, alguien dice, es que no sé qué vais a tener el mes que viene o no sé si lo voy a querer seguir utilizando el mes que viene y no me quiero comprometer a una suscripción, ¿no? Entonces, bueno, pues no os preocupéis, te ofrecemos también el alquiler de estas prendas como un alquiler ocasional de 30 días, que cuesta por 35 euros cada prenda. Sería como un plazo fijo, ¿no? Al final. 30 días y 35 euros cada prenda. Da igual la prenda que sea, aquí tenemos prendas desde Mash, bolsos de Gucci, valorados en 600 euros, así cualquiera de nuestras prendas y accesorios lo puedes alquilar por 35 euros. O si te suscribes a nuestros planes, tiene un descuento, son 69 euros por 2 prendas o 129 4 prendas durante un mes. Pero esas son las prendas que serían como sorpresa para el cliente. No, el cliente puede elegir. De hecho, tenemos un servicio tanto de estilista aquí en tienda o videoestilista para el que no pueda venir y le comentamos un poco pues, las novedades que tenemos, las marcas nuevas que han entrado y lo que pensamos que le puede encajar mejor para las necesidades que tenga ese mes. Sí, hemos pensado que la clienta va a querer elegir más. Claro, que ir a ciegas, ¿no? Que ir a ciegas, efectivamente. Y bueno, la gente que esté interesada en venir a ver la Más Mona o en ver vuestros trajes y prendas, ¿cómo os puede encontrar? Pues estamos en lamasmona.com, ahí pueden ver todo nuestro catálogo y pueden ver la disponibilidad de todas nuestras prendas. Yo les recomiendo que hagan eso para que vean un poco pues, todas las cosas que tenemos y se hagan una idea de tal. Y luego mucha gente lo que quiere hacer es venir a nuestras tiendas y con la ayuda de un estilista pues, probarse las 4 o 5 cosas que ha visto en la web o en nuestras redes sociales, ver que efectivamente le quedan bien, que le expliquemos todo el proceso de alquiler, que es bastante sencillo, pero bueno, que se queden tranquilas de que no pasa nada si se rompe o si se mancha y tal, que tenemos un seguro. Y nada, y aquí las ayudamos pues, a terminar de escoger entre eso, vamos a accesorizarlo todo, ¿no? A hacer un look completo y a cerrar el alquiler aquí en la tienda, aunque también lo pueden hacer online si quieren. Y para las personas que lo hacen online, ¿cuánto tiempo de entrega tienen? Pues estamos entregando en 24 horas. Si tienes algo mañana... Un imprevisto de última hora. Mañana lo podemos sacar, y si lo haces antes de las 4 de la tarde, somos capaces de sacarlo. Bueno, y está disponible, obviamente. Claro. Somos capaces de enviarlo a cualquier punto de España en 24 horas. Y las prendas, por ejemplo, como comentabas, ¿no? De si están disponibles. Si yo veo algo en la web que digo, es que quiero esto, es que me ha cuadrado perfectamente, sí, pero no está disponible, ¿hay una lista de espera o cómo funciona? No tenemos una lista de espera ahora mismo. Si no está disponible, el problema que tenemos muchas veces es que, bueno, sabes cómo funciona la moda, ¿no? Los diseños, no podemos producir de un día para otro, ¿no? Aunque ve algo que tiene mucha más demanda, lo que hemos comprado ya, pues difícilmente podemos hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien nos llama y nos pregunta si hay una cancelación que la avisemos, pero bueno, no tenemos un sistema de cola, digamos, en la web, pero en realidad tampoco lo hemos necesitado, ¿no? Porque tenemos 1.400 modelos ahora mismo de vestidos, casi 1.000 modelos distintos de accesorios y muchas más. Toda la gente que viene a la tienda, todas las clientas que vienen a la tienda salen con algo y salen encantadas. Claro, al final ahí está el trabajo del estilista, ¿no? Que aunque
ya con ese gusto que tienes, pues es capaz de aconsejarte. Exacto, estilistas que llevan con nosotros pues, desde el principio, que conocen perfectamente a nuestras clientas y las necesidades y protocolo de cada evento. ¿Y cómo han sido, cómo han funcionado las redes? ¿Cómo han apoyado lo que es el modelo de negocio? Muchísimo, muchísimo, porque aquí al final, siendo un cambio de mentalidad, ¿no? Ahora tú a lo mejor vas a un evento, lo que sea, de primera, si no has escuchado hablar del alquiler de moda, no te lo planteas. Pero si vas a una boda y ves a alguien que lo ha alquilado, ¿no? y que va monísima, y dice, pues que además es que me he gastado solamente 100 euros en todo esto y voy fenomenal. Y pues yo me he gastado 500 o 600 en todo el look y tengo otra boda la semana que viene y otra dentro de un mes, ¿no? Entonces ahí te empiezas a plantear alquilar, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a las redes, porque nuestras clientas, a través también de ese trato que tenemos con ellas, oye, que vas fenomenal, por favor envíanos una foto cuando vayas a tu evento y así vemos lo guapa que estás, y si te parece la compartimos en nuestras redes sociales y a cambio te damos una tarjeta de regalo de 5 euros para tu siguiente alquiler. Y eso nos ha funcionado fenomenal, porque son fotos de clientas reales, en situaciones reales, que ayudan mucho a otras clientas. Claro. Al final es como un reflejo, ¿no? de cómo va a ser. A inspirarse, a ver cómo pueden ir y a ver que tenemos ropa para gente normal en la más mona, ¿no? No solamente. Claro, porque al final también, por ejemplo, hacéis colaboraciones con influencers, ¿no? Y siempre como un influencer ahí está pagado, es publicidad, pero... Fíjate, es una de las cosas que hemos conseguido nosotros es tener buena relación con los influencers y prestarle cosas cuando las necesitan. Tienen un montón de cosas siempre, ¿vale? Pero siempre tienen algún evento que no les encaja lo que tienen o lo que sea, y tenemos buena relación con ellas y vienen aquí y les prestamos lo que necesiten y a cambio nos hacen un post, y la verdad es que siempre nos funciona fenomenal. Tenemos genial relación con todas ellas y esperamos mantenerla de esa manera. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarnos un poquito más a la más mona, y ahora vamos a vivir en primera persona lo que es el servicio de alquiler con la ayuda de una estilista, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora tenéis a Alma aquí que que te va a asesorar para que encuentres el look perfecto para tu próximo evento. Genial, pues muchísimas gracias, Polo, ha sido un placer. Gracias. Bueno, Alma, ¿qué tal? Encantada, muchas gracias por ayudarnos y nada, bueno, deseando ver qué tenéis por aquí, por la tienda. Hola, Lucía, me han dicho que tienes un evento, ¿verdad? Sí, justo. Vale, pues si quieres os enseño un poquito cómo es la tienda y te orientamos en base a ese evento. Perfecto. Como puedes ver, lo tenemos dividido por tallas todo. Y aquí, en esta sección, tenemos todos los vestidos y monos largos, también dividido por tallas. Y como puedes ver por aquí, también conjuntos, como trajes, que la verdad es algo que se alquila muchísimo porque sienta fenomenal, y conjuntos también. Y por aquí puedes ver también muchas pamelas y tocados, que tenemos de todo tipo, estilo, colores, para encontrar el tocado o pamela ideal para tu conjunto. ¿Y de qué talla trabajáis? Tenemos desde la talla 34 hasta la talla 50. Y aquí, por ejemplo, también puedes ver una sección de madrinas también que tenemos preparada para poder aconsejar y asesorar lo mejor posible para eventos tan especiales. Bueno, y tú como estilista de la más mona, ¿qué destacarías de la clienta que suele acudir aquí? ¿Qué es lo que más busca? Me imagino que para eventos especiales, ¿no? ¿Y busca un asesoramiento más de prendas o más por colores? Bueno, suele ser prendas y también los accesorios que eleven muchísimo el look. Al final también buscan un look más atrevido y ser aconsejadas para buscar el esplendor de ese look e ir ideales y sacar el perfectas. máximo potencial, ¿no? Exacto. Entonces, al final, muchas veces nos sentimos un poco perdidas o optamos por lo que conocemos siempre. Y al final, al tener el estilismo, siempre puedes ayudar a sacarte el máximo partido y poder experimentar cosas nuevas. Claro, al final cosas que a lo mejor nunca te habías pensado, como un tocado, una pamela, ¿no? Que a lo mejor es, la gente del día a día quizás lo ve un poco más lejos, ¿no? El atreverse, ¿no? A ponerse ese tipo de accesorios. Exacto, muchas veces cuando vienen y se prueban muchas opciones, al final salen encantadas porque es algo que no hubieran elegido y al final, al verse, consiguen la perfección para el evento e ir sobre todo originales y verse muy favorecidas.
Entonces, cuéntame un poco si quieres, qué Vale. tipo de evento tienes. Noche. Pues mira, es justamente una boda de día y encima al lado de la playa, o sea que muy particular, ¿no? Digamos. Fenomenal, pues mira, si quieres pasamos a esta opción. Al ser de día, aquí está todos los que son más cortos o midis. Y cuéntame un poquito, ¿con qué te sueles ver más favorecida? ¿Colores, escote, forma del vestido? Pues colores, la verdad que en mi día a día suelo ir con el negro, pero no me apetece ir con negro a una boda, ¿no? Entonces me apetece así un color, ahora que ya se apetece con el buen tiempo, como coger un poco de colorcito y tal, pues dar un poco de vida, ¿no?, al look y aprovechar también que es de día la boda. Muy bien, pues si quieres te puedo mostrar unas cuantas opciones y luego ya pasamos a probarte y ya buscamos los accesorios perfectos. Genial. Mira, por ejemplo, no sé qué te parece este, que tiene tanto el escote delantero como trasero. El color me parece precioso, pero yo, por ejemplo, soy más de o llevo el escote por delante o el por detrás. Vale, pues entonces yo creo que te puedes probar opciones con ambos escotes Vale. para ver cuál te gusta más. Por ejemplo, este, color mostaza, Ah, pues yo creo que sí, que este que es color muy me puede parecido favorecer. y únicamente tiene el escote delantero. Y este otro que tiene el escote trasero, que yo creo que te va a favorecer muchísimo. Vale, genial. ¿Pasamos entonces a probarte? Sí, vamos. Fenomenal. Muy bien, Lucía, pues si quieres te vas probando, te acompaño Vale. al probador. Genial. Y también tenemos una colección de venta de zapatos, pero aquí te podemos dejar para que te pruebes y así te veas mucho El mejor. look completo, ¿vale? Perfecto. Genial. ¿Qué talla usas? 38-39. Fenomenal. ¿Vale? Gracias. Never stop me from chasing after love me, keeping me up 2 cups of coffee. Baby, you make me feel so lovely. I keep on running, no, I should've wanted Bueno, ya Estás está. guapísima. ¿Qué te parece? Estás muy guapa. Te he elegido unos complementos. Ah, Por vale, ejemplo, genial. este bolsito, Ujú. a ver qué te parece. Que Oh, le pues da le un va toque ideal. diferente de color. Claro. Pues si te parece, te puedes probar el otro y ya decidimos. Vale, genial. Te lo dejo entonces. Venga. sugar like yes, please, love is like candy. Oh, what a rush each time you catch me. Chasing after the way you ¿Qué tal, Lucía? Pues creo que me convence más este. ¿Te gusta Fíjate, más? el color y la forma, ¿no? Sí, la verdad es del que vestido. Te sienta muy bien y además es un vestido súper cómodo. Sí, sí. Te traigo unos complementos para que te veas con ellos. Vale. Este, por ejemplo, este tocado. Y otra cartera, que es un poco del estilo de la otra, pero con estos colores. A ver, Vale. este sería el look completo. ¿Qué tal te ves? En la vida me había pensado yo ver así. Es lo bueno, al final, cuando te pruebas, al final acabas viéndote y te atreves. everything I wanted. Sugar like yes, please, love is like candy. Y luego, por ejemplo, la clienta tiene alguna posibilidad de hacer algún arreglo al vestido, aunque sea mínimo. Sí, muchas veces depende del vestido, pero podemos coger el bajo o hacer algunos arreglos siempre y cuando la prenda pueda volver a su estado original después del alquiler. Ah, claro. Pues nada, creo que me quedo con este, Alma. Muy bien, pues ya tenemos look. Genial, muchas gracias por tu asesoramiento. Bueno, Lucía, pues muchas gracias. Una vez ya elegido el look, lo reservamos y como antes os comentaba Polo, puede ser un alquiler de 4 o 8 días. Las clientas eligen según sus necesidades y su evento. Fenomenal, Alma, pues muchísimas gracias por tu asesoramiento y por acercarnos un poquito más a lo que es una experiencia en la más mona. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, vosotros, nuestros espectadores, muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Tecnocrativa TV. Os esperamos en el próximo streaming.